¿Qué jugadores del fútbol paraguayo deberían ser convocados para la albirroja para el combo contra Chile y Colombia? Yo creo que hay dos de Cerro Porteño que no pueden faltar. Y esos son los nombres de Gatito Fernández, el arquero indiscutiblemente titular de la selección paraguaya, que en la albirroja sí tiene una buena defensa y su calidad se viene demostrando ya hace varios años en la albirroja. Y después de Cerro Porteño tenemos a Gustavo Velázquez, un defensor también lateral derecho, que fue titular en la victoria de la albirroja sobre Argentina y se hizo un partidazo. Y en este momento el Cerro Porteño está demostrando que es el único que defiende en su equipo. Yo creo que va a ser una pieza más que fundamental para el equipo de Alfaro, por lo menos para la banca. Y acá ya viene el debate: ¿a quién otro llamaría para la selección? Aunque no esté más actualmente en el fútbol paraguayo, yo creo que un nombre que siempre debe estar en la cabeza de todos es el de Rubén Lescano, que hace menos de un mes fichó por Fluminense de Brasil, anteriormente en Libertad, paseándose por la liga paraguaya. Y después ya está otra discusión, que sería entre jugadores del Club Olimpia, y sería entre Rodney Redes y Javier Domínguez, dos jugadores que están mostrando un nivel muy bueno en el Club Olimpia, que yo creo que le alcanza el nivel a los dos, por lo menos para ser suplente. Pero como te lo podés llevar a la albirroja, te lo podés no llevar a los dos. Yo creo que el que más todo el mundo piensa que se podría es Javier Domínguez, pero aún así tenemos que ver qué piensa el DT Alfaro sobre esto. Y en los próximos días veremos la lista de convocados para la selección paraguaya, y ahí veremos cuáles jugadores del fútbol paraguayo fueron convocados. Síganme para más contenido.